Hola, mi nombre es Manuel Eduardo Sánchez González y en esta ocasión pues vamos a hacer una exposición referente al tema El conocimiento del conocimiento, una obra del autor Edgar Morin y relacionado con la problemática de la educación mexicana. Bueno, pues tradicionalmente la educación, digamos, se ha estado definiendo como una acción en donde nosotros transmitimos prácticamente algunos datos, algunos conocimientos, creencias, tradiciones, las costumbres en general, eh, que van siempre, o digamos, es muy común entender lo que es de la generación mayor, que es la más experimentada, a las generaciones siguientes, que son las más nuevas, ¿no? Las más jóvenes. Y de cierta manera garantizamos que todos estos información que se ha ido juntando o estas costumbres, eh, darlas a las siguientes generaciones y explicarles el por qué seguimos y las llevamos a cabo de esa manera. Entonces, vemos que prácticamente tenemos como una necesidad, el ser humano, de llevar una historia en donde damos una explicación y que prácticamente es como pasamos todos estos conocimientos de generación en generación y que esto es un ejercicio que se ha dado a través, pues, de la historia de la humanidad. Em, Hay cosas que nos permiten, digamos, este acto de poder hacer nuevos descubrimientos que cada vez se profundizan a través de experimentaciones, investigaciones nuevas y sobre todo también de la tecnología que nos ayuda a entender más a fondo con nuevas herramientas, con nuevos, más que nada con nuevas máquinas a veces para poder profundizar cada uno de los temas. Entonces, fortalecemos prácticamente, digamos, la educación, dándolo en este enfoque, para entonces ir contextualizando cualquier tema y profundizar todos estos conocimientos o toda esta información para un nuevo descubrimiento. Primeramente vamos a hablar sobre una breve mirada a la educación en México, en donde para el año 2001, pues prácticamente una prueba de evaluación internacional para los alumnos, PISA por sus siglas en inglés, se efectuó y digamos que fue un resultado bastante malo que empezó a dar el criterio de qué es lo que está pasando en México, porque de 35 países, México quedó en el número 34. Entonces fue bastante, pues, desalentador el hecho de tener este lugar, porque entonces empezamos pues, a investigar y sobre todo a cuestionar qué es lo que está pasando en México, porque si se supone que estamos adecuando constantemente, tenemos unos resultados bastante desfavorables y entender, pues, cuál es, digamos, la acreditación de las personas que están en la educación, que casi siempre nosotros nos orillamos a darles a los maestros como la responsabilidad, cuando yo creo que esta crisis que estamos viviendo en la educación, pues no nada más es del maestro, pero siempre la atención, siempre el señalamiento es hacia ellos, porque al final de cuentas son agentes que se encuentran frente a grupo y que permiten constantemente saber cuáles son los programas de las actividades, diseñar y sobre todo evaluar el autoaprendizaje que se tiene en el interior, en los interiores de las aulas, que son las figuras, al final de cuentas, que nosotros vemos y que son los mediadores entre, pues, en este caso, la información o el conocimiento y el alumno. Entonces, es así como nos empezamos a, pues, cuestionar sobre cómo es que se entiende el conocimiento en la educación, porque, pues, podríamos decir qué es lo que entendemos entre los profesores y los estudiantes como conocimiento, qué se entiende principalmente por observar y qué se entiende por dar una explicación. En ese sentido, siempre vemos a los maestros como las personas que portan el conocimiento y lo traspasan, pero en muchas ocasiones los alumnos empiezan a cuestionarse sobre si realmente este conocimiento, no que fuera verdadero o malo, sino cómo ellos lo adquirieron, de qué forma saber que lo que están diciendo es lo real y tener esta como em, práctica
en donde ellos mismos adquieren su propio criterio para poder ampliarlo, para poder también aplicarlo, que más adelante vamos a tocar ese punto. Entonces, aquí hay un desafío que de donde se origina, digamos, el conocimiento y vamos con la epistemología prácticamente para tener una complejidad sobre las dificultades que a veces el docente pues necesita explicar. Tenemos aquí que vemos un docente, pero como una figura social y también como un objeto de investigación. Entonces, ellos nos sugieren prácticamente que debemos de entender que hay una complejidad y que se ocupa una disciplina en donde es necesario entender algunos principios sobre el saber y esos principios los podemos observar en donde dice el principio sistémico u organizativo, el hologramático, el del bloque retroactivo y el bloque recursivo, así como el de autonomía y la dependencia con el dialógico. Entonces, sabiendo estos, digamos, principios o estos puntos, es como también damos armas para entender, pues, la variedad de lo que es la complejidad en la educación. Entonces, tenemos el enfoque que es demasiado complejo, pero principalmente la esencia es entender que los humanos somos seres sociales y que, digamos, interactuamos entre nosotros, en donde esta interacción permite una reciprocidad para adquirir conocimientos, para adquirir y compartir, porque prácticamente el enfoque de una persona cuando platica, dialoga o transmite sus conocimientos y sus experiencias con otra, esta le puede, digamos, añadir o lo puede complementar estos conocimientos y es aquí donde las experiencias parten y podemos entender que somos complementarios. Entonces, al ser capaces de establecer actividades que son muy, muy variadas y que tenemos distintas formas de expresión, bueno, estamos haciendo prácticamente una red en donde cada individuo sería como un mundo. Y eso nos permite entender la complejidad de toda la interacción que la sociedad nos obliga a veces a tener y cómo es que el conocimiento, bueno, se va fortaleciendo para dar como un respaldo de todas estas experiencias. Entonces, es importante el entender que el ser es complementario en la sociedad, pero que bueno, que el conocimiento también se va fortaleciendo mediante esta práctica. Sobre todo porque vemos que hay disciplinas como las disciplinas de las ciencias que tienden a experimentar, pero también vemos las ciencias como la sociología, las ciencias políticas, la economía, la psicología, que estudian el comportamiento del ser humano y en donde vemos cómo el adquirir conocimientos, ciertas costumbres o ciertas conductas pues podemos interpretarlas como una educación de la persona, en donde vemos que el enfoque, de cierta manera, no nada más debería de ser la educación como tal, sino más bien entender que la educación forma parte de varios puntos que complementan cada una de estas disciplinas, dependiendo de su enfoque y dependiendo también de la forma en la que actúa el ser humano. Entonces, tratamos de fragmentar para poder dar un orden a la cultura educativa y vemos primeramente que es necesario a veces, o no a veces, sino es necesario contemplar que debemos de tener, digamos, un sistema propio en el cual nuestro procedimiento se adecue a nuestra cultura mexicana y que la cultura educativa que tenemos, bueno, no estemos como a prueba y error, sino más bien complementar aquellos parámetros en donde estaban siendo favorables y entender e investigar cuáles son los parámetros que han salido negativos para entonces, pues digamos, no repetir o en dado caso prevenir, pues una desacreditación en parámetros de educación. Entonces, la educación vemos que es una acción social que, digamos, tienen un contacto directo con todas las ciencias, ¿no? Y también con los resultados que ellos arrojan. Vemos que nos permiten hacer un análisis en donde reflexionamos sobre todo lo que vamos adquiriendo, toda esta información que se nos va quedando, digamos, como en nuestra mente, para hacer un registro amplio de lo que llamaríamos nuestro conocimiento.
Entonces, es como enfocamos que la educación es factible y tenemos una riqueza conceptual que al final prácticamente nos ayuda a entender la riqueza que es muy conceptual, es riqueza de datos, es riqueza de información, es riqueza de investigaciones, de experimentos, en donde empezamos a definir entre el saber y el conocer. Entonces, vemos que el conocimiento, como lo representa aquí la figura, pues prácticamente es como un pastel o como, digamos, está hecho de varios elementos en donde dice que el conocimiento es saber, adquirir saber, que implica también aprender, adquirir, organizar y hacer un uso eficaz de la información con la que nos vamos formando, aprender a descubrir cualidades o propiedades que a veces están relacionadas de manera inherente hacia cosas o hacia otros seres. Y también descubrir las posibilidades sobre relaciones entre eventos, entre personas y sobre todo cuál es el vínculo entre uno y otro. Hacemos la cita de Morin, en donde nos habla un poquito más sobre la complejidad que dice requiere de una concepción del hombre en un sentido multidimensional en el que el cuerpo no es el hardware ni el servidor del espíritu, ni el espíritu es arrendatario ni propietario del cuerpo. Uno y otro son constitutivos de un ser individual dotado de la cualidad del sujeto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros deberíamos de entender que somos, pero como personas adquirimos el conocimiento y lo podemos aplicar, que no precisamente se trata de una cuestión como máquina en donde vamos repitiendo o vamos, digamos, adquiriendo los conocimientos y así tal cual los tenemos que demostrar, sino más bien tenemos que entenderlos, reflexionarlos, saber cuál es el sentido con el que vamos a actuar, para qué nos sirven y entonces ampliar estos conocimientos. Em, Manejamos que es importante involucrar pues todo, ¿no? O estamos hablando de una posición individual en donde el ser pues sabe qué hacer con esa información, pero también en donde en ocasiones hay como aventuras de conocimiento que no propiamente necesitan ser propias, sino que más bien son nociones en donde en un entorno educativo nos permite entender que podemos adquirir conocimientos a través de otras personas, eh, que propiamente no necesitamos tampoco ser como chips o como máquinas o teléfonos inteligentes que solamente sirven para guardar información, sino que más bien tenemos que valorizar que la información con la que contamos nos va a servir para nuestro día a día. Entonces, propiamente la visión de Edgar Morin nos permite entender que pues todas las épocas van cambiando y que se tienen que adecuar los maestros de las generaciones a los siguientes niveles, ya sea añadiendo y contextualizando todo esto que van aprendiendo, o también entender que existen muchísimos cambios en el ámbito pues de aprender y de enseñar, porque hoy por hoy, por ejemplo, los muchachos son más rápidos para entender las tecnologías y los adultos les cuesta más trabajo. Entonces, entender que cada generación también tiene su forma de aprender y que propiamente no se debe de centrar únicamente en el docente para contextualizar y que él es el que deba de modificar las estructuras, sino que debemos de entender que aquí somos partícipes todos y que a través del tiempo va habiendo cambios que nos permiten entender que todas las generaciones pueden ser un poco diferentes y hay que observar cuáles son esas diferencias para entonces que el conocimiento que pase de una generación a otra pues sea muy óptimo para la sociedad. Entonces, tenemos dos, digamos, explicaciones para las problemáticas que sugieren, que es la profesionalización y la intensificación, que en este caso es como la tarea en donde propiamente existe una capacitación constante sobre hacerte cada vez más estar preparado
y cómo es que le ponemos este empeño e intensificamos, o sea, le damos un valor mucho más profundo a estos conocimientos para poder transmitirlos. Entonces, tenemos que el conocimiento o el pensamiento es muy complejo y que hay certezas en donde no todo es absoluto, en donde no todo se puede ser contemplar como una verdad, pero que hay que reconocer que existen muchas incertidumbres, muchos errores, muchos puntos de vista distintos que pueden, digamos, ayudar a entender que lo que sabemos no es absoluto, sino que más bien es complementario, que tal vez existe otro enfoque que podemos profundizar o que podemos ampliar estos conocimientos. Entonces, Morin también plantea que el conocimiento comporta las relaciones de incertidumbre en su ejercicio y que es un riesgo de error. Es cierto que puede adquirir certezas innumerables, pero jamás podrá eliminar el problema de las incertidumbres. Es decir, que por más que conozcamos, también debemos entender que cada vez existen más interrogantes, más cuestionantes de saber qué hacer con esa información, para qué nos sirve y bueno, es que también cómo es que llegamos a ella y experimentar y demostrar que lo que sabemos es lo correcto. En mi conclusión en general, pues bueno, es como las, digamos, en la definición del conocimiento es cómo pasamos la información y cómo es que el ser humano prácticamente lo lleva a cabo en su vida diaria, pero siento que el conocimiento nos permite no nada más saber, sino explorar, investigar poco a poco. Vemos que la preparación del maestro debe de ser bastante constante para poder modificar. Pero entonces, si hablamos de que el conocimiento y, digamos, la forma en la que se adquiere para poder enseñar va modificándose, existe creo que la paradoja de decir, bueno, el conocimiento se puede cambiar, el conocimiento cambia en algún momento y yo creo que aquí es donde debemos poner bastante enfoque de análisis, porque si algo que yo conozco para el día de mañana se comprueba que estaba en un error, ¿cómo es que yo llegué a ese conocimiento? ¿Cómo es que puedo desmentirlo o puedo entonces demostrar que yo estaba en un error o las generaciones pasadas que estaban en un error? Entonces siento que el conocimiento puede ser muchísimo más profundo porque no hablamos de verdades absolutas, sino más bien de información que en ese momento tienes, de cómo la interpretas, cómo la usas y bueno, conforme pasa el tiempo, profundizamos con las investigaciones, con los experimentos, con las herramientas tecnológicas, podemos llegar a incluso a desmentir esto que ya conocemos, pero teniendo un respaldo científico sobre todo. Eh, y cómo es que, digamos, vamos transmitiendo estos nuevos descubrimientos a prácticamente las nuevas generaciones, que puede ser a través de legados como libros, que pueden ser a través de digamos, investigaciones, pero yo siento también que no necesariamente necesitamos ser grandes maestros literarios o investigadores o científicos para poder dejar un conocimiento, simplemente entender cómo las generaciones a través de su enseñanza, que es de forma empírica, va dejando este legado a nuevas generaciones, ya sea sus hijos o sus nietos o los niños o estas, digamos, esta generación más joven. Entonces, es así como pues damos por finalizada pues esta exposición, la cual nos basamos en una lectura de una, del Álvarez Nieto de María Guadalupe y pues sería todo. Muchísimas gracias.